vamos a ver el tema de fundamentos del metabolismo y estructura de carbohidratos. Bien, para empezar necesitamos saber qué es el metabolismo. Cuando hablamos de metabolismo nos referimos a la interconversión de compuestos químicos que se llevan a cabo en el cuerpo. ¿Qué son estos compuestos químicos? Son moléculas individuales que van a seguir vías metabólicas o rutas metabólicas. Y en este mismo sentido vamos a ver las relaciones que hay entre moléculas individuales y los mecanismos que regulan el flujo de los metabolitos. Es decir, aquí tenemos el ejemplo de la glucólisis, en donde la molécula individual es la glucosa. Va a seguir toda una ruta metabólica para interconvertirse en glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bisfosfato y también va a tener interrelación con otras vías. Por ejemplo, una vez que la glucosa entra a la célula y se convierte en glucosa 6-fosfato, puede tener varias opciones, entre ellas seguir la vía de glucólisis hasta piruvato o lactato, dependiendo de si es aerobio o anaerobio, o puede ir hacia la vía de glucogénesis para formar glucógeno, o puede ir hacia la vía de las pentosas. Entonces, todo depende de hacia qué nos dirija el metabolismo, cuál es el metabolito que más nos ocupa. Tenemos 3 tipos de vías metabólicas, entre ellas las vías anabólicas, catabólicas y anfibólicas. Las vías anabólicas normalmente son endotérmicas. Recordando la clase de termodinámica, endotérmico se refiere a que necesita energía para llevarse a cabo. Y siempre anabólico se refiere que vamos desde lo más simple hacia lo más complejo. Una molécula pequeña para formar una molécula mucho más grande. En el caso de las vías catabólicas, van a ser exotérmicas, es decir, que van a liberar energía. Y van de una molécula más compleja a una molécula simple. En el caso de las vías anfibólicas, podemos tener un enlace entre vías anabólicas y catabólicas. Y en estas vías vamos a tener encrucijadas. ¿Qué es una encrucijada? Una encrucijada es cuando muchas vías o varias vías me pueden dar un solo metabolito y un metabolito puede dar lugar a varias vías. Aquí tenemos el ejemplo de acetilcoenzima A, en donde si yo tengo un carbohidrato y lo degrado, a partir de este carbohidrato yo puedo tener acetilcoenzima A. Si yo tengo una proteína y la degrado hasta aminoácidos, estos aminoácidos a su vez se pueden degradar y dar también acetilcoenzima A. Y por otro lado, si tenemos grasas o lípidos y los derivo o los degrado a ácidos grasos más glicerol, estos ácidos grasos a su vez se catabolizan y vienen hacia acetilcoenzima A. Entonces, en este caso, nuestra encrucijada se llama acetilcoenzima A. A partir de varias vías, yo puedo obtener acetilcoenzima A. Ahora, dentro de nuestro requerimiento diario, nuestro requerimiento calórico, el mayor porcentaje está ocupado por los carbohidratos. De 40 a 60% lo consumimos de carbohidratos. El 30 al 40% lo consumimos de triacilgliceroles, también conocido como triglicéridos, y del 10 a 15% únicamente de proteínas. Este requerimiento es constante, es decir, dependiendo de mi peso, de mi talla, yo tengo un requerimiento calórico y, es decir, puedo consumir 1500, 1800, 2000, 2300, dependiendo de mi peso y de mi talla. Sin embargo, si yo tengo actividad física y dependiendo de la actividad física que tenga, pueden aumentar hasta un 40 o 50% mi necesidad basal. Es decir, si yo necesito consumir, de acuerdo a mi peso, de acuerdo a mi talla, 1500 calorías, pero hago una actividad física considerable y tengo que aumentar hasta 50%, tendría que consumir 2250 kilocalorías. Bien, en muchas ocasiones no respetamos ese consumo calórico que necesitamos y podemos llegar a consumir desde el doble hasta el triple del consumo que necesitábamos. Una vez que consumimos más de lo que necesitamos, hablando de carbohidratos, se empiezan a almacenar en forma de glucógeno, principalmente en el hígado. Sin embargo, el hígado tiene un tope, que es aproximadamente 200 gramos para el glucógeno. Una vez que ya no cabe el glucógeno, se convierte en lípidos y estos lípidos se empiezan a almacenar dentro del tejido adiposo. Esto lleva a sobrepeso e incluso a obesidad. Por otro lado, en el lado contrario, tenemos un consumo metabólico mucho menor
¿qué es lo primero que sucede? Agotamos nuestras reservas de carbohidratos, que dijimos que estaban guardadas en el hígado, y después de esto agotamos nuestras reservas de grasas. Una vez que ya no tenemos reservas ni de carbohidratos ni de grasas, lo que podemos empezar a utilizar son las proteínas. Este proceso se llama proteólisis, la ruptura de proteínas, y llegamos hasta un estado de emaciación, como podemos ver a este individuo de aquí. Ahora, teóricamente hablamos de que primero se consumen los carbohidratos, después las grasas y después las proteínas. En la práctica, es decir, en el metabolismo normal, todo es al mismo tiempo, no es que primero acabemos carbohidratos y luego grasas y luego proteínas, porque esto depende de toda una cascada de hormonas. Entonces, una vez que una hormona se libera para tener catabolismo, puede llegar al hígado el glucagón y degradar el glucógeno. Esto se llama glucogenólisis. Sin embargo, ese mismo glucagón tiene receptores en el tejido adiposo y puede degradar a los lípidos. Y por otro lado, pues ya después tenemos la degradación de la proteína. Entonces, teóricamente, carbohidratos, grasas y después proteínas. Sin embargo, en la vida real sucede al mismo tiempo. Es importante conocer algunos términos, entre ellos postprandio. El postprandio es el periodo posterior a la ingesta calórica. Hay que tener cuidado, es postprandio, no postpandrio. Y opuesto a esto, tenemos el ayuno. El ayuno es cuando no tenemos ingesta calórica. Decíamos hace un rato que nuestra reserva de glucosa se almacena como glucógeno, principalmente en hígado y en músculo. Las principales células que necesitan alimentarse de glucosa son las células cerebrales y los eritrocitos. Sin embargo, tenemos algunos otros órganos que pueden alimentarse de otros sustratos, como ácidos grasos, en el caso del músculo y del hígado, y cuerpos cetónicos, en el caso del cerebro. Sin embargo, a pesar de que el cerebro puede utilizar glucosa o carbohidratos y cuerpos cetónicos, es preferible que utilice a los carbohidratos por los efectos que tienen los cuerpos cetónicos en nuestro organismo. Una vez que se agotan las reservas de carbohidratos o de glucosa, nosotros necesitamos seguir manteniendo a nuestros eritrocitos y a nuestras células cerebrales. ¿Qué podemos utilizar? Ya no tenemos glucógeno porque ya lo agotamos en las primeras 8 a 12 horas, que es lo que nos alcanza el glucógeno que tenemos solamente para 8 a 12 horas de ayuno. Si ya pasamos estas 8 a 12 horas de ayuno, ya no tenemos glucógeno y nuestro cerebro y el eritrocito necesita seguir consumiendo glucosa, podemos echar mano de otros sustratos para generar glucosa, como cuáles, como aminoácidos. Los aminoácidos nos pueden dar intermediarios como alfa-cetoácidos que a su vez pueden entrar a una vía que produce glucosa. Esta vía se llama gluconeogénesis. Ahora, ¿cómo controlamos el metabolismo? Hay dos hormonas principales, la insulina y el glucagón. En el caso de la insulina, la liberamos cuando hay niveles altos de glucosa en sangre, es decir, hiperglucemia. ¿Qué sucede? Nuestro páncreas detecta niveles elevados de glucosa y las células beta pancreáticas liberan insulina. Una vez que esta insulina sale al torrente sanguíneo, sirve para llegar a tejido adiposo y a tejido muscular, que son dependientes de insulina, y se usa como una llave para que la glucosa entre a este tejido y se pueda almacenar. De esta forma, nosotros disminuimos los niveles de glucosa en sangre, porque la glucosa que había la introdujimos a tejido adiposo y a tejido muscular. Por otro lado, cuando nosotros tenemos niveles bajos de glucosa, es decir, hipoglucemia, lo detecta también el páncreas, pero son las células alfa pancreáticas las que liberan glucagón. Este glucagón llega al hígado y actúa por medio de algunos receptores que tiene el hígado y empieza a degradar el glucógeno que tenía guardado. Este glucógeno, que no es más que glucosas pegaditas, se empieza a romper y aumenta los niveles de glucosa en sangre. Ahora, hay que tener mucho cuidado con estos términos. Una cosa es la situación en la que liberamos cierta hormona y la otra cosa es el efecto que tiene. Por ejemplo, en una situación de hiperglucemia, decíamos un aumento de glucosa en sangre, liberamos insulina para tener un efecto
hipoglucemiante, mientras que en una situación de hipoglucemia liberamos glucagón para tener un efecto hiperglucemiante. Entonces, situación, hiperglucemia. Hormona que liberó insulina para tener un efecto hipoglucemiante. Situación, hipoglucemia, liberó glucagón para tener un efecto hiperglucemiante. Bien, una vez aclarados estos términos, podemos empezar con la estructura y la función de los carbohidratos. Para empezar, ¿qué es un carbohidrato? Un carbohidrato es una macromolécula que está formada de carbono, hidrógeno y oxígeno. El requisito es que haya mínimo 3 carbonos. Decíamos desde el principio que es la principal fuente de energía de la célula. Los carbohidratos son la principal fuente de energía de la célula. De otra forma, podemos definir a los carbohidratos como aldehídos o cetonas polihidroxilados. Ya más adelante veremos a qué se refiere con esto. Ahora, la fórmula general para los carbohidratos es CH2O a la N. Quiere decir que siempre voy a tener la misma cantidad de carbono y oxígeno, pero voy a tener el doble de hidrógeno. Sin embargo, yo no puedo tomar como definición de carbohidrato CH2O a la N. ¿Por qué? Porque hay algunos carbohidratos que no cumplen con esta fórmula. Entonces, no es un requisito indispensable que cumplan con la fórmula para llamarles carbohidratos. Aquí tenemos algunos ejemplos y el primero es la ramosa. La ramosa es un carbohidrato, sin embargo, no cumple con la fórmula. No tiene la misma cantidad de carbonos y de oxígenos. El mismo caso es la desoxirribosa. No tenemos la misma cantidad de carbonos que de oxígenos, por lo tanto, no cumplimos con esta fórmula. Pero por otro lado, tenemos al formaldehído, que sí cumple con la fórmula, pero no es un carbohidrato. ¿Por qué? Porque no tiene 3 carbonos. El mismo caso, ácido acético, cumple con la fórmula, pero no es un carbohidrato. ¿De qué otra forma yo le puedo llamar los carbohidratos? Hidratos de carbono, glúcidos, sacáridos, azúcares e incluso les podemos llamar osas. En algunos libros lo vamos a encontrar como osas. De ahí que les llamemos pentosas, hexosas, triosas. Mencionábamos que son la principal fuente de energía, pero no solamente nos sirven para dar energía, sino también estructura. Forman parte de la matriz extracelular y también forman parte de la estructura de ácidos nucleicos. Un ejemplo de ácido nucleico, ADN, ácido desoxirribonucleico. Sabemos que los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos y un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar y fosfatos. Entonces, este azúcar le está dando estructura al nucleótido que a su vez forma parte de los ácidos nucleicos. También nos sirve como reconocimiento intercelular, es decir, yo puedo asociar algunos carbohidratos junto con lípidos y proteínas y esto puede ayudar a que una célula específica o una bacteria específica sea reconocida por esa parte de lípido con carbohidratos o proteína con carbohidratos. Y por otro lado va a tener efectos sobre la microbiota intestinal, por lo tanto va a tener un control sobre la función epitelial del colon. Una vez que nosotros degradamos carbohidratos, normalmente lo que queremos es la obtención de energía y siempre que degradamos un carbohidrato vamos a obtener energía, pero también vamos a obtener algunos intermediarios que me sirven para la síntesis de lípidos y para la síntesis de proteínas. Y algo muy importante en relación con las proteínas o a diferencia de las proteínas es que los carbohidratos no están codificados genéticamente. La unidad estructural básica o monómero, que es exactamente lo mismo, en el caso de los carbohidratos se llama monosacárido. Normalmente los carbohidratos son sólidos, blancos, cristalinos y son solubles en agua. Ustedes conocen el azúcar de mesa, que es sólida, es blanca, cristalina y es muy soluble en agua. ¿Por qué es soluble en agua? Bien, porque tiene grupos hidroxilo. Y veíamos en las clases de agua que todo aquello que tenga grupos funcionales que pueda formar puentes de hidrógeno van a ser solubles en agua. Entonces aquí vemos a la glucosa con grupos hidroxilo, a la glucosa 6-fosfato, grupos hidroxilo, fructosa 6-fosfato. Todos tienen
grupos hidroxilo, por eso son solubles en agua. Ahora, tenemos distintas formas de clasificar a los carbohidratos. Una de ellas es dependiendo del grupo funcional, es decir, si derivan de un aldehído o si derivan de una cetona. Decíamos en la definición de carbohidratos que podrían ser aldehídos o cetonas polihidroxiladas. Entonces, para empezar, vamos a ver qué es un aldehído. Un aldehído es un grupo carbonilo, aquí tenemos el grupo carbonilo, que está unido de un lado a un radical o un carbono, por ejemplo, y de otro lado a un hidrógeno, mientras que la cetona está unida de ambos lados a carbonos. En este caso, vemos aquí un grupo carbonilo que de un lado tiene un carbono y del otro lado tiene un hidrógeno, por eso es un aldehído. Acá tenemos un carbonilo que está unido a un carbono, a otro carbono, y por eso es una cetona. Entonces, acá, además, los polihidroxilamos, es decir, tienen hidroxilo de ambos lados. Si es un carbohidrato que deriva de aldehído, se va a llamar aldosa. Si es un carbohidrato que deriva de cetona, se va a llamar cetosa. Algunos ejemplos son, en el caso del aldehído, el gliceraldehído 3-fosfato que tenemos como intermediario de la glucólisis y dihidroxiacetona 1-fosfato que también es un intermediario de la glucólisis, un isómero del gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, podemos clasificarlos dependiendo del número de unidades de azúcares. Decíamos que el monómero o la unidad estructural de los carbohidratos se llama monosacárido, es una sola unidad de carbohidrato o un solo azúcar. Si tenemos dos, le vamos a llamar disacárido. Acá tenemos un monosacárido más un monosacárido, un disacárido. Si tenemos 3, un trisacárido. Si tenemos de 2 a 19, le podemos llamar oligosacárido. Si tenemos más de 20, se puede llamar polisacárido. Esto depende mucho del libro en el que se consulte. Algunos libros dicen que los oligosacáridos son de 2 a 10, unos más dicen que de 2 a 15 y algunos otros dicen que de 2 hasta 20. Entonces depende mucho de la literatura en la que se consulte. Y por otro lado, podemos clasificarlo por el número de carbonos. Es decir, aquí tenemos un carbohidrato que únicamente tiene 3 carbonos. A este le vamos a llamar triosa. Acá tenemos un carbohidrato que tiene 5 carbonos. A este le vamos a llamar pentosa. Acá tenemos un carbohidrato que tiene 6 carbonos y se va a llamar hexosa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mientras que una triosa es un carbohidrato formado por 3 carbonos, un trisacárido es un conjunto de 3 carbohidratos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Trisacárido, 3 unidades. Triosa, un solo carbohidrato, pero formado con 3 carbonos. Ahora, nosotros podemos ver a los carbohidratos en 2 proyecciones. La proyección de Fisher y la proyección de Haworth. En la proyección de Fisher, yo veo únicamente un esqueleto vertical formado por carbonos y a los lados tengo hidroxilos y tengo hidrógenos. En la proyección de Haworth ya está ciclado mi carbohidrato, ya tiene una forma cíclica. Hablando de la proyección de Fisher, es importante saber que es un esqueleto hidrocarbonado y que tiene un carbono más oxidado en la parte superior. Si nos damos cuenta, el carbono de la parte superior es el que menos hidrógenos tiene. A eso se refiere con carbono más oxidado. Y vamos a ver que las líneas verticales son aquellas que están lejos del observador, mientras que las líneas horizontales están cerca del observador. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros viéramos en tercera dimensión a esta D-glucosa, los carbonos quedarían más lejos de nosotros y los hidroxilos y los hidrógenos estarían más hacia nosotros. A eso se refieren esas líneas horizontales y esas líneas verticales. Hablando de la fórmula y de la configuración de los carbohidratos, hay muchos que van a tener la misma fórmula, sin embargo van a tener una configuración diferente. A esto yo le llamo estereoisómeros. ¿A qué me refiero con esta configuración diferente? Pueden tener una configuración D o una configuración L, es decir, dextrógira o levógira. ¿Cómo voy a determinar yo si un carbohidrato es dextrógiro o levógiro? Bueno, pues voy a buscar el carbono asimétrico más alejado del carbonilo o el carbono asimétrico más alejado del carbono oxidado.
Y ya que encontramos ese carbono más alejado, vamos a ver de qué lado está el grupo hidroxilo. Si está del lado derecho, yo le voy a poner una D de dextrógiro. Si está del lado izquierdo, le voy a poner una L de levógiro. En el caso de los carbohidratos que tienen 6 carbonos, vamos a buscar el carbono 5 y vamos a ver si está del lado derecho o del lado izquierdo. Acá tenemos un ejemplo. Decíamos que los esteroisómeros van a tener la misma fórmula química. Es decir, tanto la D-glucosa como la L-glucosa van a tener 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Vamos a contar. D-glucosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrógenos. De este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxígenos. Tienen exactamente la misma fórmula. 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. La única diferencia es que en el carbono 5, en la D-glucosa, el OH está del lado derecho, pues se llama D-glucosa, y en la L-glucosa, el hidroxilo del carbono 5 está del lado izquierdo, por eso yo le llamo L-glucosa. Dentro de los esteroisómeros que yo digo tienen la misma fórmula, sin embargo tienen diferente configuración, yo puedo dividirlos en enantiómeros y diastereoisómeros dependiendo de si son especulares o no especulares. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un ejemplo en el que si yo doblo la hoja a la mitad, esta molécula quedaría como en espejo de esta. Este hidrógeno y este hidrógeno se empalmarían, lo mismo que este hidroxilo y este hidroxilo. Y lo mismo con los siguientes, hablando específicamente de los carbonos asimétricos, es decir, los que tienen al lado hidrógeno e hidroxilo. Estos que son especulares, o sea, que quedarían en espejo totalmente empalmados, se llaman enantiómeros. Acá tenemos un ejemplo en el que si doblamos la hoja a la mitad, no se verían como en espejo. ¿Por qué? Porque el rosa se encontraría con el azul y el azul se encontraría con el rosa. Si no son imágenes especulares, reciben el nombre de diastereoisómeros. Y en el caso de los diastereoisómeros, si lo único que cambia en la configuración es un carbono, va a recibir el nombre de epímero. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tomar como referencia a la D-glucosa. Sabemos que este es el carbono más oxidado. Vamos a buscar el carbono asimétrico más alejado, es el carbono 5, y yo sé que entonces hablo de D-glucosa. Ahora, si yo doblo la hoja a la mitad de aquí y encuentro en espejo a glucosa con galactosa, no van a ser especulares, porque H se va a encontrar con OH. Desde ahí ya no son especulares. Sin embargo, analizando ambas moléculas, yo veo que este carbono y este carbono son igualitos. Tienen del lado izquierdo hidrógeno, del lado derecho hidroxilo. En el caso del carbono 3 pasa lo mismo. En el caso del carbono 4 están al revés. Y en el caso del carbono 5 son igualitos. Entonces, aparte de que no son especulares, la única diferencia entre ellos es un solo carbono. Por eso se llaman epímeros. Ahora, si yo comparo a la manosa con la glucosa, es el mismo caso. El carbono 2 es diferente, el carbono 3 es igual, carbono 4 es igual, carbono 5 es igual. Entonces, únicamente difieren en el carbono 2, por eso también manosa y glucosa son epímeros. Sin embargo, si yo comparo galactosa con manosa, dejo de lado glucosa, y yo encuentro en espejo manosa y galactosa, también me doy cuenta que no son imágenes especulares, porque si bien sería en espejo el carbono 2, el carbono 3 ya no se encuentran en espejo. Pero vamos a ver si es un epímero, la manosa de la galactosa. Carbono 2 son diferentes. De este lado el hidrógeno está en el lado izquierdo, acá está el lado derecho. Entonces, aquí son diferentes. En el carbono 3 son iguales. En el carbono 4 vuelven a ser diferentes. Esto quiere decir que si bien no son especulares y yo les llamo diastereoisómeros, no son epímeros porque hay cambio en carbono 2 y en carbono 4.
Únicamente debe haber diferencia en un solo carbono para yo poderle llamar epímero. Ahora, si yo tengo un carbohidrato con 4 o más carbonos, una vez que se ciclan, yo voy a tener un carbono anomérico, que en este caso es el carbono 1. Voy a tener dos opciones, dos anómeros, alfa o beta. Y esto va a depender de en dónde se encuentre el hidroxilo. Por ejemplo, yo sé que aquí estoy hablando de glucosa, pero si mi hidroxilo está viendo hacia abajo, yo le voy a llamar alfa de glucosa. Si mi hidroxilo está hacia arriba, yo le voy a llamar beta de glucosa. También puedo clasificarlos en furanos y piranos o furanosa y piranosa. Esto depende de la estructura o de la forma que toma una vez que se cicla. Si yo tengo una forma de pentágono, le voy a llamar furano. Si tengo una forma de hexágono, le voy a llamar pirano. Entonces, aquí tenemos, haciendo un repaso de todo, vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Únicamente por eso yo le voy a llamar hexosa, porque tiene 6 carbonos. En este caso también 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo lo voy a clasificar en cuanto a piranosa y furanosa? Pues ambos tienen forma de hexágono, por tanto yo les llamo piranosas. En el caso del lado izquierdo se trata de una galactosa. En el lado derecho tenemos una glucosa. En cuanto a sus carbonos anoméricos, yo veo que esta tiene el hidroxilo arriba. Yo lo sé porque el hidrógeno está abajo, entonces el contrario tiene que estar arriba. Si está arriba, yo le llamo beta. En este caso, el carbono anomérico tiene el hidroxilo abajo, entonces yo le llamo alfa. Entonces es lo mismo que yo diga de galactosa y de glucosa, o que yo diga beta de galactopiranosa y alfa de glucopiranosa. Como ambas están juntas, entonces esta va a tener esta terminación y voy a llamarle beta de galactopiranosil, alfa de glucopiranosa. Y esto, más corto, se llama lactosa. Quiere decir que la lactosa está formado por una galactosa y una glucosa en estas conformaciones. ¿Cómo están unidos los carbohidratos? Bien, yo puedo tener una unión entre un carbohidrato y otro carbohidrato, o un carbohidrato y alguna otra molécula que no sea carbohidrato. Y esto va a ser un enlace glucosídico. Ahora, yo puedo llamarle O glucosídico o le puedo llamar N-glucosídico. ¿De qué depende? Aquí vemos la unión entre dos carbohidratos y la reacción que se va a llevar a cabo es una reacción de deshidratación y tengo un hidroxilo, otro hidroxilo, y al final únicamente me queda un oxígeno entre ellos. A este enlace yo le llamo O glucosídico. Por otro lado, acá tengo un carbohidrato que está haciendo un enlace con un grupo amino. Entonces, aquí lo que me queda es una N y es un enlace N-glucosídico. ¿Cuáles son los monosacáridos de importancia? Bien, el más importante es la glucosa, específicamente la D-glucosa. Los carbohidratos que a nosotros nos interesan son carbohidratos en configuración D. Y esta D-glucosa recibe también el nombre de dextrosa, ya lleva implícito la configuración D o dextrógira. Por eso yo puedo ver soluciones de dextrosa al 5% y no es otra cosa que glucosa en una concentración al 5%. Repetimos, es el principal combustible de las células, pero mucho más importante en células cerebrales y en eritrocitos, aunque también se vuelve muy importante en células con aporte limitado de oxígeno, como es el caso de el ojo. La glucosa es muy importante porque forma parte de carbohidratos mucho más grandes, como es el almidón que podemos encontrar en plantas, y también forma parte de disacáridos, es decir, dos carbohidratos juntos, como son la lactosa, maltosa y sacarosa. Otro monosacárido de importancia es la fructosa, que también tenemos en configuración D, de fructosa, y este es una cetosa, quiere decir que deriva de una acetona, o es una acetona polihidroxilada. Esta es 2 veces más dulce que la sacarosa. La sacarosa es azúcar de mesa común y es muy importante en sistema reproductor masculino porque sirve como fuente de energía para los espermatozoides que nosotros encontramos en el semen.
Otro monosacárido de importancia es la galactosa. La galactosa forma parte de un disacárido que es la lactosa en las glándulas mamarias, que está en la leche. Esta también puede formar parte de glucolípidos, que son lípidos asociados a carbohidratos. Puede formar parte de fosfolípidos, que son lípidos de membrana. Puede formar parte de proteoglucanos, que son carbohidratos con una porción de proteína, o glucoproteínas, que son proteínas con una porción de carbohidratos. Entonces aquí podemos ver que si yo junto una galactosa, que es el monosacárido del que estamos hablando, junto con una glucosa, yo tengo lactosa, que era el ejemplo que veíamos hace ratito, que es una beta de galactopiranosa más una alfa de glucopiranosa. También me importan de los monosacáridos algunos derivados como los ácidos urónicos. Yo le voy a llamar ácido urónico a aquel carbohidrato en el que el grupo terminal CH2OH, que es el que tenemos hacia abajo, también se oxida. Y entonces yo tengo oxidado el carbono que está hasta arriba, el carbono superior, y también el carbono inferior. De acá el que más nos importa es el ácido glucurónico, que está presente en células hepáticas. Este ácido glucurónico aumenta la hidrosolubilidad de algunas sustancias como esteroides, fármacos y bilirrubinas. Si recordamos más en cuanto a farmacología, hay un proceso que se llama glucoronidación. Esto es que esteroides, fármacos o bilirrubinas se conjuguen o se unan a ácido glucurónico, que es un derivado de carbohidrato, y que dijimos que los carbohidratos son hidrosolubles. Entonces, una vez que yo conjugo a cualquiera de estos que no son tan hidrosolubles, junto con el ácido glucurónico, aumento su hidrosolubilidad y esto permite que se eliminen los desechos. Tenemos también aminoazúcares, y los aminoazúcares son aquellos carbohidratos en los que yo cambié un hidroxilo por un grupo amino. Por ejemplo, a la D-glucosamina y D-galactosamina, que no es más que una glucosa en la que cambio el hidroxilo por el amino y una galactosa en la que cambio un hidroxilo por grupo amino. Tenemos también a los desoxiazúcares. Estos desoxiazúcares perdieron un oxígeno, es decir, ahora yo sustituyo un OH por un H. Tal es el caso de la fucosa, L-fucosa. Esta forma parte de las células sanguíneas. Aquí podemos ver un eritrocito que tiene distintos residuos, entre ellos fucosa, que se representa con un cuadrito azul. Entonces vemos que tanto el grupo O como el grupo A, como el B, como el AB, tienen fucosa. Tenemos también a la de 2-desoxi-D-ribosa. ¿Qué es esto? Una ribosa o una D-ribosa en la que yo cambié en el carbono 2 un hidroxilo por un hidrógeno. Entonces, esta 2-desoxi-D-ribosa forma parte del ADN que nosotros sabemos que se llama ácido desoxirribonucleico. Recibe este nombre porque su ribosa ha sido sustituido el hidroxilo por el hidrógeno, por eso se llama desoxi. Cuando nosotros hablamos de ARN, únicamente decimos ácido ribonucleico. Quiere decir que en la ribosa tiene en las dos hidroxilo. Cuando yo junto dos monosacáridos, dijimos que recibe el nombre de disacárido. Y también mencionamos que cuando los juntamos se forma un enlace glucosídico. Este enlace glucosídico se puede formar entre carbono 1, carbono 4, o carbono 1, carbono 2, o carbono 1, carbono 1, de ambos lados. Por eso yo lo puedo llamar enlace 1, 4, 1, 1, 1, 2, dependiendo de cuáles son los carbonos que están participando en el enlace. Normalmente yo voy a encontrar enlaces 1, 4. Y en el caso de los seres humanos, los carbohidratos que degradamos en su mayoría son alfa 1, 4. Quiere decir que mi primer carbohidrato está en conformación alfa, que es el carbono 1 el que está participando en el enlace, y se está uniendo con un segundo carbohidrato que participa con su carbono 4. Tenemos una vez más a la lactosa, que dijimos que se forma mediante galactosa y glucosa, y este es súper abundante en la leche. Aquí participa el carbono 1 en conformación beta, haciendo un enlace con el carbono 4. Sería un enlace beta 1,4. En el caso de la maltosa, tenemos dos glucosas haciendo un enlace alfa 1,4. ¿Por qué? Porque aquí tenemos conformación alfa, porque el hidroxilo está hacia abajo, es el carbono número 1 y está haciendo un enlace con el carbono número 4.
En el caso de la sacarosa, que es azúcar de mesa, es muy abundante en hojas y tallos de plantas y quienes forman parte de ella es una alfa-glucosa y una beta-fructosa. Si yo tengo repetido el mismo monosacárido a lo largo de la cadena, le voy a llamar homoglucano u homopolisacárido. Y acá lo tenemos representado con hexágonos del mismo color a lo largo de toda la cadena. Mientras que, en el caso de los heteroglucanos o heteropolisacáridos, vamos a tener 2 o más tipos de monosacáridos que están representados con hexágonos de colores diferentes, blanco, naranja, blanco, naranja. Y tanto homopolisacáridos como heteropolisacáridos podemos encontrarlos de forma lineal o de forma ramificada. Los homoglucanos que a nosotros nos importan más son almidón, glucógeno, celulosa y quitina. Todos están formados por D-glucosa. Sin embargo, algunos están formando un enlace y otros otro tipo de enlace entre diferentes carbonos y algunos otros tienen otro residuo, además de sus hidroxilos. Puede ser un grupo amino o un grupo acetilo, como el caso de la quitina. Tenemos al almidón y al glucógeno. El almidón nos sirve para almacenamiento de carbohidratos en plantas, mientras que el glucógeno nos sirve para almacenamiento de carbohidrato en el caso de los animales. Cuando hablamos de almidón, tenemos presente amilosa y amilopectina. Ambos son polisacáridos y son homopolisacáridos, únicamente tienen D-glucosa. Sin embargo, la diferencia es que la amilosa son cadenas largas sin ramificar. Únicamente hay enlaces alfa 1,4 entre cada una de las glucosas, mientras que en el caso de la amilopectina tenemos un polímero ramificado, también tiene enlaces alfa 1,4, pero cuando se ramifica forma un enlace alfa 1,6 y estas ramificaciones yo las puedo encontrar cada 20 a 25 residuos. En el caso del glucógeno, que está principalmente en células hepáticas y células musculares, es muy parecido a la amilopectina porque es un polisacárido ramificado. Sin embargo, este está ramificado cada 8 a 12 residuos, mientras que la amilopectina está ramificada cada 20 a 25 residuos. Y la amilopectina está en plantas, mientras que el glucógeno está en animales. Tenemos también a la celulosa, que es el componente estructural más abundante en las células vegetales. Aquí también es de glucosa, sin embargo, su enlace es un enlace beta 1,4. También tenemos a la quitina, que también es glucosa, sin embargo es N-acetilglucosamina, quiere decir que tiene residuos de acetilos y residuos de grupos amino. Este está principalmente en exoesqueletos y en pared celular de algunos hongos. La celulosa es una D-glucopiranosa, ¿qué quiere decir? Que tiene forma de pirano, que está en configuración D y sus enlaces son beta 1,4. Esta sustancia orgánica es muy abundante en la tierra y únicamente es digerible con celulasa. Esto es importante porque los humanos no tenemos celulasa. Quiere decir que nosotros no digerimos la celulosa y por eso actúa como fibra en nosotros para ayudar a tener mejores evacuaciones. Dentro de los polisacáridos tenemos también a los glucosaminoglucanos. Los glucosaminoglucanos son heteropolisacáridos no ramificados, específicamente disacáridos repetitivos, es decir, yo puedo tener glucosa, fructosa y el mismo disacárido se repite todas las veces. Y además son aminoderivados, tienen residuos de grupos amino. Algunos ejemplos son el ácido hialurónico, sulfato de condroitina, sulfato de dermatano, heparina, sulfato de heparano y sulfato de queratano. La importancia de los glucosaminoglucanos es que a pH fisiológico, que recordamos que está entre 7.35 y 7.45, tienen carga negativa. Y nosotros sabemos que cargas iguales se repelen. Entonces, esto quiere decir que hay repulsión de cargas y se separan entre ellos, pero a la vez atraen agua. Por ejemplo, el ácido hialurónico hidratado ocupa un espacio 1000 veces más que cuando está seco. Esta es la importancia de los glucosaminoglucanos. Por ejemplo, encontramos al ácido hialurónico en líquido sinovial que está en las articulaciones. Tenemos también a los glucoconjugados, que son enlaces covalentes formados entre carbohidratos y proteínas o carbohidratos y lípidos
para darles una función específica o mencionábamos al principio para interactuar con algunas otras moléculas o con algunas otras células. En el caso de los carbohidratos que se unen a proteínas, tenemos dos opciones, proteoglucanos y glucoproteínas. ¿De qué depende cada uno de ellos? Si hablamos de proteoglucanos, significa que tenemos más carbohidratos que proteínas. Podemos fijarnos en que glucanos, la palabra glucanos está completa, quiere decir que esta es la más abundante y únicamente tiene una fracción de proteína. Estas normalmente están en superficies celulares o en la matriz extracelular y contienen cadenas de glucosaminoglucanos, es decir, disacáridos repetitivos con cargas negativas a pH fisiológico. Esto hace que le dé fortaleza, flexibilidad y elasticidad al cartílago. Siempre los glucosaminoglucanos van a agregar tensión a las fibras, por ejemplo, de colágeno, van a dar una mayor fortaleza y resistencia. En el caso de las glucoproteínas, el nombre que tenemos completo o la fracción completa son las proteínas. Esto quiere decir que las proteínas son más abundantes y únicamente tienen una fracción de carbohidratos. Acá podemos tener proteínas asociadas a mono y disacáridos e incluso a oligosacáridos ramificados que forman parte de glucoproteínas plasmáticas y normalmente sirven como proteínas de reconocimiento. Gracias.